actuación que vamos a tener este viernes en la plaza del Ayuntamiento se lleve pues miles y miles de euros cuando es una actuación muy limitada para un determinado número de personas y que no está pensada para una semana cultural como es la que estamos celebrando en este momento. Precisamente, la semana que se está celebrando esta semana fue adelantada para poder contratar a esa persona que viene el viernes. Normalmente la Semana Cultural que se celebra con el Día de Galicia se celebra la semana anterior al día 25 de julio. Bueno, pues para poder contratar a la actuación que viene este viernes al Ayuntamiento de Fene, este viernes 13, se adelantaron el resto de las actuaciones a la segunda semana de julio, cuando de verdad debería de ser la tercera. No estamos de acuerdo ni con la actuación ni con el coste de la actuación. En primer lugar, porque estimamos que si nosotros hiciéramos esa contratación, el sentido de la semana cultural que estamos llevando adelante no es para traer ese tipo de actuación. Por supuesto tiene su público y yo encantado de la vida que le vaya muy bien, pero es que no se trata de eso. El concepto no es ese. Esta semana, el lunes, pero una actuación un poco para el público en general, no para el público en particular. Y yo eso es lo que digo, la actuación que vamos a tener el viernes pues es para un público en particular y no para un público en general, que es a quien va dedicada toda esta semana del Día de Galicia. Por tanto, no estoy de acuerdo con esa actuación, pero bueno, el contrato estaba ahí y por supuesto que tenga mucho éxito.